Perfecto. Bueno, como les comentaba el CIPAS del día de hoy, como vieron en la invitación, se trata sobre explicar o dar algunos consejos para solucionar los ejercicios 1 y 2 de esta tarea 4, los cuales pues son relativamente sencillos. El ejercicio 1 simplemente nos asignan un tipo de reacción química y tenemos que dar su descripción y un pequeño ejemplo. Pues los ejemplos los encuentran por internet a montones. Y las descripciones también están tanto en internet como en libros de teoría, pero ahorita vamos a repasar un poco esta parte. El ejercicio número 2 nos solicitan o nos dan una reacción química, nos piden primero balancearla, después nos dan unas masas de reactivos para poder calcular cuál es el reactivo límite y una vez identificado el reactivo límite, calcular las moles de los productos. Básicamente eso es lo que nos solicitan en estos dos ejercicios que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, bueno, tenemos distintos tipos de reacciones químicas. Entre ellas, la primera tenemos una reacción de síntesis o combinación, que es cuando tenemos dos reactivos A-B que se juntan para generar un producto combinatorio de ellos dos, A-B junto, ¿cierto? A más B me produce AB. Las reacciones de descomposición pues son lo opuesto a las de síntesis. Tenemos un compuesto A, B, C, D, dependiendo pues la complejidad del compuesto, y por algún método físico, químico, se altera este compuesto y se degrada. Quiere decir que se descompone en sus componentes originales, A más B, en este caso de que tenemos aquí en la pantalla. Tenemos reacciones de desplazamiento o sustitución. En este caso, vemos que tenemos este compuesto como reactivo AB, otro reactivo que es C. Entonces van a reaccionar estos dos y van a producir un compuesto AC y un otro producto B. Si nos damos cuenta, el compuesto B fue sustituido o desplazado del componente AB por C. Entonces quedó A por C, C desplazó a B y B queda libre. ¿Listo? Eso es lo que se llama una reacción de desplazamiento o sustitución. Hay unas de intercambio, estas de intercambio también se conocen como de doble sustitución, porque si nos damos cuenta tenemos un compuesto AB más un compuesto CD y cuando reaccionan químicamente ellos se intercalan. Entonces C, que estaba acompañando a D en los reactivos, ahora acompaña a A en los productos, obtenemos un nuevo producto A con C y obtenemos un segundo producto que es BD. Y aquí vemos la nueva sustitución de B por D. ¿Listo? Entonces tenemos una doble sustitución. C sustituye a B y D sustituyó a C. ¿Listo? Esa es la doble sustitución. Son muy comunes este tipo de reacciones. Por lo menos las 4 primeras son muy comunes. De reacciones de neutralización ácido-base. Estas en específico son las que ustedes van a tratar en el ejercicio número 3, que pues en el próximo CIPAS, que va a ser el próximo viernes, y el que trataron este lunes en la webconferencia, se les explicó cómo calcular un pH partiendo de una reacción ácido-base, de neutralización. Pero bueno, estas reacciones de qué se componen? Pues como su nombre lo indica, vamos a tener como reactivos un ácido y una base, y al reaccionar esto se va a conformar una sal y agua. ¿Listo? Eso es lo que pasa en una reacción ácido-base. Tenemos reacciones de precipitación. En las reacciones de precipitación es cuando algún compuesto cambia de su estado líquido o gaseoso a un estado sólido. Esto puede pasar. Entonces aquí en el ejemplo tenemos, en este caso específico, dos reactivos en estado acuoso, quiere decir que están en su solución líquida, A más un componente B, los dos están en solución. Pero cuando reaccionan se genera un componente AB en estado sólido. Y al estar en estado sólido, pues se va a precipitar y va a caer al fondo del recipiente en donde lo tengamos. ¿Listo? Son reacciones que también suceden muchísimo y están muy dadas o muy acompañadas con las reacciones de oxidación y reducción. ¿En dónde? Cuando hablamos de una reacción de oxidación es porque se están consumiendo electrones o necesitamos electrones
para que un elemento que tiene cierto estado de oxidación complete su regla del octeto y se solidifique o se vuelva estable. Cuando se vuelven estables es cuando cambian de fase normalmente y pasan a ser sólidos y se precipitan. Eso lo vamos a ver mucho en las reacciones de óxido-reducción. Y en el cambio, en la reacción de reducción, lo que se generan son electrones. Tenemos un elemento estable que no tiene carga, ¿cierto? Por eso aquí la A no tiene carga, pero por alguna razón, ya sea del medio o porque se adicionó temperatura, ese elemento cambia de estado de oxidación. Entonces, vean, al cambiar de estado de oxidación, pierde un electrón o cede un electrón al medio. Él queda con carga positiva neta, porque como está cediendo un electrón y los electrones tienen carga negativa, él queda con carga global positiva y ese electrón queda en el medio. Este electrón que queda en el medio puede ser usado por otro metal que quiera oxidarse, o sea, usar ese electrón para volverse estable, y por eso se acompañan tanto estas reacciones de oxidación y reducción. Es más, la reacción completa se llama oxidación-reducción, porque a medida que se genera una, va pasando la otra. Entonces ahí mantenemos un equilibrio químico y pues hay ejemplos muy claros, como digamos en una solución de sulfato de cobre y adicionamos zinc, el zinc comienza a oxidarse, a reducirse y el cobre que está en solución se reduce y empieza a precipitarse. Eso es una reacción muy clara que, si no estoy mal, y si no han cambiado las guías del semestre pasado a este semestre, es una de las reacciones que ustedes hacen en el laboratorio, en la práctica de laboratorio de química general. Todo eso es dado por una reacción de oxidación y reducción. Y finalmente tenemos una reacción de combustión, que esto también se les conoce como de descomposición. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento A más oxígeno. Normalmente la combustión siempre se da con oxígeno. Es lo que nosotros conocemos como quemar algo, ¿cierto? Y se genera un compuesto B de resultado de la degradación del compuesto A, pero lo más importante o lo característico de esta reacción de combustión es que se genera energía. Y esa energía pues la aprovechamos para los múltiples sistemas industriales, para generar energía eléctrica en casa a través de una termoeléctrica, como puede ser Termopaipa, que la tenemos aquí cerca en Bogotá, en donde cogemos carbón, lo quemamos. Al quemar ese carbón generamos una energía, esa energía la usamos para calentar agua, esa agua cambia de fase, de estado líquido a estado vapor. Cuando está en ese estado de vapor, hacemos que mueva una turbina y esa turbina con un generador pues genera la energía eléctrica que después por los cables nos llega a nuestra casa. Entonces son reacciones muy utilizadas, que sí, que pueden generar componentes contaminantes para el medio ambiente, sucede, pero es algo que se usa hoy en día todavía muchísimo en todo el planeta para generar energía. Entonces, bueno, partiendo de esa breve explicación que les acabo de dar, aquí traigo algunas reacciones y quiero que las clasifiquemos. Simplemente se las voy a poner acá y ustedes quiero que me digan a cuál tipo de reacción corresponde. Entonces se las voy a leer. La primera me dice que tengo magnesio más oxígeno y me produce óxido de magnesio. ¿De qué tipo de reacción es esta? Vale, chicos, los leo en el chat. Aquí en el celular tengo el chat, no crean que estoy chateando. Marisol dice de síntesis. De síntesis. Y si vamos a mirar la tabla, nos dice que la síntesis o combinación es un reactivo A más un reactivo B, me genera un producto AB. Tengo un producto A, que es el magnesio, sí, un reactivo A, que es el magnesio, más un reactivo B, que es el oxígeno, y me producen un compuesto combinación de los dos, óxido de magnesio. Y efectivamente, esto es una reacción de síntesis. Listo. Muy bien, Marisol. Ahora, la segunda. Tenemos magnesio y va a reaccionar con sulfato de cobre
y nos genera sulfato de magnesio más cobre metálico. ¿Qué tipo de reacción es esta? Los leo, muchachos. Voy a alejar un poquito esto para que se pueda ver la tabla y la reacción. Tenemos un reactivo A más un reactivo BC, nos produce un reactivo AC más B. Nada, chicos. ¿Sería por desplazamiento doble? Es un desplazamiento, pero es simple, porque solo el magnesio está desplazando al cobre en este ion sulfato. ¿Listo? Por eso sería un desplazamiento simple. Si este magnesio estuviera en compañía de otro ion, como el ion hidroxilo, si fuera hidróxido de magnesio, y se sustituyeran tanto magnesio con cobre en cada uno de esos iones, sí sería doble. En este caso es una sustitución simple. ¿Listo? Tercero, tenemos plata en estado metálico sólido. ¿Por qué les puedo decir que está en estado metálico sólido? Porque si se dan cuenta, aquí este cero indica que no tiene carga ni positiva ni negativa. Quiere decir que no es un ion. Entonces está en su forma estable, quiere decir que es plata metálica. Reacciona con sulfato de cobre, vean que esto es muy parecido al anterior, y produce sulfato de plata y este cobre queda con carga neta positiva 0. Quiere decir que se vuelve cobre metálico sólido. ¿Qué tipo de reacción es esta? Les ayudo un poco. El sulfato de cobre, normalmente este ion sulfato siempre trabaja con una carga neta de -2. Por lo que quiere decir que qué cargas tendrán el cobre, el azufre y el oxígeno. 4. Pues yo les puedo ayudar con 2. Ya les dije que todo este ion trabaja con -2. Quiere decir que este cobre tiene que tener un estado de oxidación +2 para que esta molécula sea neutra. Y esto lo sabemos porque el oxígeno trabaja con siempre estado de oxidación -2. Entonces 4 por -2, -8. Para que tengamos -2 cargas negativas, el azufre debería trabajar con +6. +6 positivo, -8 negativo me va a dar -2, lo que me dice que el cobre tiene un estado de oxidación +2. Y si se fijan en los productos, ¿cuál es el estado de oxidación del cobre? 0, ¿cierto? 0. Y si hay cambio de estado de oxidación, ¿qué tipo de reacción es? Ok, aquí los estoy leyendo el chat. Dicen, ¿también de desplazamiento? Sí,
En principio también es de desplazamiento, la plata sustituye al cobre, pero a la vez también es una reacción de óxido-reducción. ¿Por qué? Porque están cambiando estos dos componentes de carga. ¿El cobre se está oxidando o se está reduciendo? ¿Quién necesita electrones para estabilizarse? El que se oxida, ¿cierto? El cobre se está oxidando y la plata se está reduciendo. Entonces, vean que una sola clasificación no siempre basta para denotar toda una reacción química. En este caso, es una reacción de sustitución y de óxido-reducción. ¿Listo? Creo que esta es la descomposición, ahora la hemos hecho. Ok. Esta es una reacción que no está en la parte superior, pero si nos damos cuenta estábamos trabajando con plata y tiene una carga positiva, con el ion nitrato tiene una carga negativa, con sodio tiene una carga positiva, con cloro tiene una carga negativa. Al tener todos carga, o a decirlo de otra forma, al no ser ninguno neutro, estamos hablando que todos estos son iones. Y al tratarse de que solo están reaccionando iones, pues este tipo de reacciones se les conoce como reacciones iónicas. ¿Listo? Y son las reacciones que se dan muy frecuentemente cuando tenemos soluciones electrolíticas. Quiere decir que la plata cae en el agua, cambia su estado de oxidación, se vuelve soluble en esa agua. Lo mismo le pasa al nitrato, lo mismo le pasa al sodio y al cloro, pero dentro de esa misma solución, por cosas de que se aumente la temperatura, se agregue algún catalizador o algo, pueden reaccionar y se generan otros productos. Por lo menos este primero que se forma es cloruro de plata, y si se dan cuenta ya no es ion, ya no tiene carga ni positiva ni negativa, lo cual esto probablemente se solidificará y se precipitará. Lo mismo el ion nitrato, vean que acá ya no tenemos esa carga, entonces aquí sería trióxido de nitrógeno, esto ya no sería el ion nitrato, pero el sodio sigue siendo un ion. Al ser un ion a este lado y al ser un ion a este lado, no reacciona con nadie, lo más probable es que el sodio sea un catalizador de esa reacción. Esto, reacciones iónicas, no las encontramos o las identificamos muy fácilmente por las cargas en los reactivos. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. No les preguntan ninguna de estas en la guía, pero si se fijan, es el tipo de reacción que se usaría para el punto 3 para poder calcular el pH. Es donde allá trabajamos que tenemos un ácido y se disocia en el ion acetato, y ese ion acetato después genera unos productos que son con los que buscamos un equilibrio y calculamos un pH. Y finalmente, esta es una reacción de qué tipo. Tenemos óxido de magnesio y produce magnesio y oxígeno solo. Tengo un compuesto AB y obtengo como productos A más B. ¿Qué tipo de reacciones? Es una reacción de descomposición. Si se fijaron, pues es la misma reacción inicial que era de síntesis, pero en el otro sentido, en sentido contrario, quiere decir que es una descomposición, ¿ok? Y listo. Con eso quedaría resuelto lo que es el ejercicio 1. Para ustedes va a ser mucho más fácil, solo por cada tipo de estudiantes les asignan un tipo de reacción. Tienen que dar la descripción y buscar un ejemplo. No es nada más, ¿listo? Ese primer ejercicio es muy sencillo. Ahora, vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2, dependiendo del número de estudiantes, les asignan una reacción química. Yo aquí puse este ejemplo aleatorio, en donde tengo
sulfato de aluminio más agua me produce hidróxido de aluminio más ácido sulfídrico. ¿Listo? Eso es lo que me dice esta reacción. Y el ejercicio nos empieza a preguntar cosas. Entonces dice, primero, el estudiante debe balancear la reacción química. ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar? Si está o no está balanceada. Algunos dirán, oigan, pero si a mí me dieron la reacción balanceada, bueno, pues estuvieron ahí de suerte. Algunos no las tienen balanceadas y tienen que buscar los coeficientes estequiométricos que balancean esa ecuación, esa reacción química. Aquí simplemente voy a poner los reactivos de un lado, los productos del otro, tal cual está la reacción para verificar si está o no está balanceada. Entonces voy a poner reactivos y productos. Entonces, ¿cuántas especies químicas tengo? Tengo al aluminio, tengo al azufre, tengo al hidrógeno y tengo al oxígeno. Como es una reacción donde no se generan elementos, se generan compuestos, pues no deberían cambiar los elementos que tengo al lado y lado, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos átomos de aluminio tengo en este primer reactivo? Aquí este subíndice me indica que tengo 2. De azufre, este subíndice me indica que tengo 3. Para el hidrógeno, este subíndice me indica que tengo 2. Y para el oxígeno, como no aparece subíndice, me indicaría que tengo 1. Ahora pasamos al lado de los productos. Aluminio, como el subíndice es 1, no aparece, es 1. Para el azufre, sería en el segundo compuesto, no aparece el subíndice, sería 1. Para el hidrógeno, aquí tengo que tener en cuenta que el hidrógeno aparece tanto en el producto 1 como en el producto 2, entonces tengo que tener en cuenta esos dos átomos. Este subíndice 3, al estar por fuera de este paréntesis, me afecta a ambos elementos o a todos los elementos que estén dentro del paréntesis. Entonces, 3 por 1 que no aparece aquí, serían 3 átomos de hidrógeno, más 2 átomos de hidrógeno que tengo en este segundo producto, me diría que tengo 5 hidrógenos. Y oxígeno sería 3 por este subíndice que no aparece, que sería 1, entonces sería 3, ¿listo? Entonces, verificamos si está o no está balanceada. Entonces, en los reactivos tengo 2 átomos de aluminio, en los productos tengo 1 átomo de aluminio. Por los aluminios está desbalanceada la ecuación, porque 2 no es lo mismo que 1, ¿cierto? En cuanto a los azufres, ¿cuántos azufres tengo? Tengo 3 en los reactivos y tengo 1 en los productos. Quiere decir que también son diferentes, por lo cual no está balanceado por el azufre. En el hidrógeno y en el oxígeno ocurre exactamente lo mismo. Quiere decir que mi reacción química claramente no está balanceada. Entonces, para balancearla, lo que tengo que adicionar son coeficientes estequiométricos para lograr tener la misma cantidad de átomos de cada elemento, tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, aquí voy a reescribir nuevamente la reacción para que vayamos haciendo el procedimiento. Listo, aquí ya la tenemos escrita. Voy a aumentar un poco esto que sea más grande. Entonces, hay unas reglas. Normalmente se comienzan por los átomos metálicos. Después se empieza con los menos metálicos y al final siempre se deja el oxígeno. Hidrógeno y oxígeno al final. Esto regla funciona para muchas reacciones, no para todas, pero pues es una regla que es útil. Y lo que vamos a hacer es el tanteo. ¿Qué es tanteo? Voy a ir poniendo átomos al lado izquierdo y voy viendo si se
se asimilan a los átomos del lado derecho o viceversa. ¿Listo? Entonces, aquí me dice que tengo 2 átomos de aluminio en los reactivos, pero solo tengo un átomo de aluminio en el primer producto. Entonces, si yo pongo un 2 acá, 2 por 1 me va a dar 2. Quiere decir que aquí ya tendría 2 átomos de aluminio en los productos. Aluminios y aluminios estarían balanceados. Pero este coeficiente estequiométrico que acabo de adicionar no solo va a afectar al aluminio, me va a afectar a todo este ion hidroxilo también que tengo acá. Y va a afectar directamente también a este 3 que tengo acá. Entonces, 2 por 3, 6. Voy a tener 6 hidrógenos y 6 oxígenos. ¿Listo? Al azufre no le pasa nada porque el azufre no está dentro de este primer producto, lo que quiere decir que este coeficiente estequiométrico que adicioné no lo afecta. Ahora, pasamos al siguiente átomo. Entonces pasamos al azufre, el siguiente elemento. Balanceemos el azufre. Ahora me dice que tengo 3 azufres. Creo que aquí borré o me hizo falta poner el azufre. Me dice que tengo 3 azufres en este reactivo, pero solo tengo un azufre en los productos. Entonces sería muy fácil poner aquí un 3 para balancear este azufre que tengo acá. 3 por 1, 3. Ya tendría 3 azufres en los reactivos, 3 azufres en los productos. Estarían balanceados mis azufres. Y me quedaría verificar si los oxígenos y los hidrógenos están balanceados. Entonces, al lado izquierdo, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 2. Y al lado derecho, ¿cuántos tenemos? 3 por 2, 6 en esta molécula, ¿cierto? 6 hidrógenos. Y acá tenemos otros 3 por 2 son 6. O sea, la suma serían 12. ¿Cómo lo balancearíamos? Si pongo un 6 acá, 6 por 2, 12. En los reactivos tendría mis 12 hidrógenos. Hidrógenos, hidrógenos estarían completos. Este 6 de acá me modificó los oxígenos que yo tenía a mi lado izquierdo. 6 por 1, 6. Tendría 6 oxígenos en los reactivos. Y ahora, ¿cuántos oxígenos tengo en los productos? Aquí tengo 3, multiplicado por 2, 6. Y por la técnica de tanteo, ahora tenemos balanceada nuestra reacción química. Si se dan cuenta, ahora tenemos la misma cantidad de elementos la misma cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos como en los productos. Esto es lo primero que se debe verificar en todo ejercicio que se trabajen con reacciones químicas. Si trabajamos con una reacción que no está balanceada, todo está mal, todo está mal. Entonces, el primer paso siempre, apréndaselo de memoria, es verificar que la reacción química esté balanceada. Aquí acabamos de hacer una técnica de balanceo que es por tanteo. Existen otras que son un poco más complejas, pero el tanteo funciona para todas las reacciones químicas. Lo que pasa es que cuando son más grandes y tienen más términos, el tanteo se vuelve un poco complicado. Y hay algunas metodologías que lo hacen un poco más sencillo, pero pues son más complejas también. ¿Listo? Por ahora, el tanteo les va a servir mucho. A nivel profesional se usa muchísimo el tanteo, se los digo yo que estoy a nivel doctoral y trabajo con cosas de estas, y el tanteo es lo primero que uno hace. ¿Listo? Entonces, bueno, una vez balanceada nuestra reacción química, el ejercicio después nos dice, tenga en cuenta que, o nos dan 2 masas, nos dicen, vean, en este ejercicio tienes 120 gramos del reactivo 1 y me dice que tengo 220 gramos del reactivo 2. Me pide calcular el reactivo límite y el reactivo en exceso. Para poder calcular el reactivo límite y el reactivo en exceso, yo tengo que tener claro qué es reactivo límite y qué es reactivo en exceso. Y quiero que ustedes me escriban en el chat, ¿qué es el reactivo límite o cómo se identifica el reactivo límite? ¿Cuáles son las características de ese reactivo límite?
El de menor cantidad, me ponen aquí en el chat, efectivamente es el reactivo que se acaba primero. Y al acabarse primero, pues no va a reaccionar con lo que queda del otro. Por eso el otro va a estar en exceso. Y ya vamos a ver un par de cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer el reactivo límite para no confundirnos. ¿Listo? Para no confundirnos. Entonces, lo primero, siempre que trabajamos reacciones químicas, vamos a trabajar en moles. En moles. Nunca se trabaja en masa. Si se trabaja en masa, los resultados están mal. ¿Por qué? Porque todos estos coeficientes estequiométricos que estamos empleando en la reacción química vienen de la cantidad de moléculas que después pasan a ser moles por el número de Avogadro. La relación es en moles. Si lo uso en masa, estaría mal. Entonces, el primer paso para iniciar a calcular el reactivo límite, el reactivo en exceso, es pasar esas masas que nos dan a moles. Entonces nos dice que tenemos 120 gramos. Esto voy a usar más grande. De el primer reactivo. El primer reactivo era sulfuro de aluminio. 2S3. Para poder pasar una masa a moles, pues hacemos uso de la propiedad de la materia, que es el peso molecular. El peso molecular, en este caso yo ya lo tenía aquí preinstalado, digámoslo así, aunque ustedes pues ya de su tarea número 1 que se hizo hace ya un par de meses, saben cómo calcular pesos moleculares, ¿listo? Entonces, simplemente usamos la relación estequiométrica, que me dice que una mol de este compuesto pesa 150.16 gramos. ¿Listo? Aquí no me queda nada más que hacer un análisis dimensional. Gramos de sulfuro de aluminio con gramos se cancelan, lo que me daría el resultado en moles. Por lo menos en cuanto a unidades sería correcto. Y sería hacer el cálculo. Que si hacemos el cálculo, sería 120 dividido 150.16. Nos da un valor de 0.799 moles de sulfuro de aluminio. ¿Listo? Lo mismo hacemos para el reactivo 2. Vamos a hacerlo aquí. Para el reactivo 2 nos dice que tenemos 220 gramos de ese reactivo 2, que es agua. Lo multiplicamos por su peso molecular, que como todos sabemos, el agua pesa 18 gramos. Una mol de agua pesa 18 gramos. Hacemos este cálculo. Y sería 220 dividido 18. Nos da 12.22 moles de agua. Ya tengo calculadas las moles. Convertí esos gramos en moles. Yo les pregunto a ustedes directamente aquí de esta cantidad de moles, ¿yo podría decir quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso? Teniendo en cuenta el comentario de la compañera Marisol, diríamos que el reactivo límite sería el sulfato de aluminio y el agua sería el reactivo en exceso, ¿cierto? Pues, muchachos, tienen que tener muchísimo cuidado en esta parte.
¿Por qué? Porque no solo tenemos que tener en cuenta las moles iniciales para decir quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso, sino que tenemos que tener en cuenta la velocidad de consumo o la proporción de consumo. Si miramos nuestra reacción química, estamos consumiendo 1 mol de sulfato de aluminio por cada 6 moles de agua. Quiere decir que la relación es 1 a 6. Por 1 mol de sulfato de aluminio necesito 6 moles de agua. Entonces, directamente yo no puedo decir quién es acá el reactivo límite y el reactivo en exceso. Este ha sido uno de los errores más comunes que he encontrado en los aportes que han hecho en el foro y les he puesto pues allí el comentario a algunos. Entonces, siempre, una vez esas moles iniciales, debemos dividirlas en sus coeficientes estequiométricos para poder decir, ahí sí, afirmar quién es el reactivo límite. Coeficiente estequiométrico de este compuesto pues es 1, lo cual pues me va a dar el mismo valor, ¿cierto? Las mismas moles. 0.799. Pero el del agua es 6. Por lo cual, ese 12.22 dividido 6 me da 2.04 moles de agua. ¿Listo? Aquí, curiosamente, la relación se mantiene, ¿cierto? Se mantiene. Aquí, curiosamente, la relación se mantiene. Seguimos teniendo más moles de agua que moles de sulfato de aluminio. ¿Listo? Tenemos las mismas. Entonces, ahora sí podemos afirmar que el reactivo límite para este caso específico es el sulfato de aluminio. ¿Listo? Este es el reactivo límite. Y el agua, efectivamente, sería el reactivo en exceso. ¿Listo? Y aquí lo resaltan ahí bonito en el trabajo para que el profesor pueda identificar rápidamente quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, vean, aquí lo único que hicimos fue una relación de las moles iniciales frente a la velocidad de consumo para poder identificar reactivo límite y reactivo en exceso. Pero esto me está modificando las moles iniciales. Las moles iniciales siguen siendo la misma. Lo único que me dice esto que acabo de hacer es que por cada 0.799 moles de sulfato de aluminio necesito 2.04 moles de agua. Eso es lo único que me está diciendo. Pero mis moles iniciales, que son estas que voy a resaltar en amarillo, siguen siendo las mismas. Y con estas son las que debo calcular, los productos, ¿listo? Los productos, las moles de los productos, que es el ejercicio número 3, ¿listo? Siempre con las moles iniciales no cambian, cambian una vez se dé la reacción química. ¿Y con cuál reactivo, límite o en exceso, debo calcular las moles de los productos? Les pregunto yo a ustedes. ¿Debo usar el reactivo límite o el reactivo en exceso para calcular las moles de los productos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El límite o el exceso? Laura dice que con el reactivo límite y es correcto. Y si lo pensamos, pues sería lógico porque el reactivo límite es el que se va a acabar primero y es el que dice cuánto se podría producir de los productos de la reacción. ¿Listo? Por eso siempre se trabaja con el reactivo límite. Si estas moles de producto se calcularan con el reactivo en exceso, nos va a decir que vamos a generar
una mayor cantidad de moles de los productos que en la vida real no va a suceder. ¿Por qué? Porque en la vida real esa reacción química va a suceder y el reactivo límite se va a acabar primero y el resto va a sobrar. Entonces, siempre se trabaja con el reactivo límite. Entonces, traigámonos aquí abajo las moles que habíamos calculado del reactivo límite, que eran estas 0.079. Voy a ponerlo por aquí. Y ahora sí, con estas calculamos los productos. ¿Y cómo calculamos las moles de los productos? Tenemos que hacer uso de las relaciones estequiométricas que nos da la reacción química balanceada. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas relaciones? Ustedes siempre lean estas reacciones químicas, tradúzcanlas a el idioma en que ustedes hablan. ¿Y esto cuál sería? Que una mol de sulfato de aluminio me produce 2 moles de trióxido de aluminio. ¿Listo? Eso es lo que indicaría esta primera relación. Una mol de sulfato de aluminio me produce 2 moles de trióxido de aluminio. Teniendo en cuenta eso, podría ponerlo en una relación y usarlo. Entonces, me produce 2 moles de aluminio OH 3 una mol de este compuesto. ¿Listo? Esa sería la primera relación, que si hacen el análisis dimensional, moles de sulfato de aluminio con moles de sulfato de aluminio se cancelan, por lo cual aquí al final tendría moles de trióxido de aluminio, de trihidróxido de aluminio, que serían las moles del producto 1 de mi reacción química. Por lo cual, en cuanto a dimensiones, estaría bien. Solo tengo que hacer el cálculo. Sería 0.7999 por 2. Esto me va a dar 1.598 moles de este trióxido de aluminio. ¿Listo? De la misma forma, vamos y leemos la reacción química y la relación estequiométrica entre el reactivo límite y el producto 2. El producto 2, ¿quién es? Ácido sulfídrico, y nos dice que por una mol de sulfato de aluminio produzco 3 moles de ácido sulfídrico. ¿Listo? Entonces aquí voy a robarme todo esto, voy a copiarlo para no tener que escribir todo otra vez. Entonces, por una mol produzco 3 moles de H2S. Aquí pues ya serían moles de H2S. Y este valor sería el que me daría si multiplico las moles de mi reactivo límite, que son 0.799, por la relación estequiométrica, que serían 3. Y esto me daría un valor de 2.397 moles de ácido sulfídrico. ¿Listo? Este sería todo el ejercicio resuelto. ¿Listo? Voy a esto marcarlo en amarillo. ¿Qué serían las respuestas? Como se podrán haber dado cuenta, hicimos todos los pasos de la reacción y en donde tenemos una reacción que no estaba balanceada, la balanceamos por el método del tanteo, ajustamos esos coeficientes estequiométricos. Después, con la información inicial del ejercicio, pasamos unas masas de los reactivos a moles. Después, teniendo en cuenta las velocidades de reacción o de consumo, identificamos claramente quién era el reactivo límite, el reactivo en exceso. Una vez identificado el reactivo límite con las moles del reactivo límite y las relaciones estequiométricas que me da
la reacción química balanceada, pudimos efectivamente calcular las moles de los productos de nuestra reacción. Y eso es todo lo que se debe hacer en ese ejercicio 2. Entonces, recuerden, tipsitos para que no cometan errores. Primero, verificar que la reacción química esté bien balanceada. Segundo, identificar el reactivo límite teniendo en cuenta las velocidades de consumo. Quiere decir que esas moles iniciales dividámoslas en los coeficientes estequiométricos para verificar quién es el reactivo límite. ¿Cuál es el reactivo límite? El que tiene menor cantidad de moles una vez divididas en su coeficiente estequiométrico. Una vez identificado el reactivo límite, usamos sus moles iniciales para calcular mediante las relaciones estequiométricas las moles de los productos. ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Es un ejercicio realmente sencillo. Lo que pasa es que hay que hacerlo paso a paso, con calma y teniendo claro qué es lo que estamos haciendo para no cometer errores. Una vez ya le cojan la facilidad a estos ejercicios, los hacen muy fácil. ¿Listo? Pero todo paso a paso, todo con calma y les va a quedar muy bien el ejercicio. Entonces, pues nada, los sigo atendiendo allí en el foro, todos los aportes, retroalimentaciones que hagan, se las estaré comentando. Y de hoy en 8 días, a esta misma hora, pues nos encontramos para explicar lo que es el ejercicio 3 y el ejercicio 4. También les recuerdo que el día lunes nos vamos a encontrar en la webconferencia en donde se va a explicar el ejercicio 4. Esa webconferencia pues la voy a dar la profesora Juliana y yo, la vamos a dar en conjunto, en donde pues vamos a explicar la teoría, un par de ejercicios del ejercicio 4 y el viernes reforzamos en este espacio la solución de ese ejercicio 3 y ejercicio 4. ¿Listo? Esta grabación del CIPAS yo siempre se las comparto, apenas pues esté la grabación la subo a YouTube y yo se las envío siempre por correo. Siempre les he enviado las grabaciones por correo, toca es que revisen allí los correitos internos de la plataforma, que es a donde les copio todos los links, ¿ok? El documento en Word también se los comparto para que tengan este desarrollo allí disponible, ¿listo? Entonces, chicos, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su atención, y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a pausar la grabación para que no quede tan larga.